Bienvenidos a la semana 13 en donde veremos tipos de líneas, aplicaciones y consideraciones. La definición es que la combinación de los tipos de líneas con sus espesores normalizados se han determinado con el objetivo de conseguir el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea más fácil de lograr. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las líneas que nosotros grafiquemos o representemos en un plano de lo que es la vista de un objeto tiene su significado y su comunicación al momento de representarlas o de expresar las vistas, sea en el sistema americano o el sistema europeo. Tenemos tipos de líneas y su aplicación, como por ejemplo es la línea continua gruesa, que nos permite para lo que es contornos o aristas visibles, ¿no es cierto? Es una línea continua de este objeto. Tenemos las vistas principales, en donde las vistas principales irán con una línea continua y esa es la que nosotros vamos a graficar en cada una de las vistas al representar un objeto. Tenemos también la línea continua fina, que es una línea que nos permite las líneas de cotas o auxiliares, contornos de pieza. Nos ayuda también para comunicarnos, para decir esta línea no es parte del dibujo, pero nos ayuda a determinar que va desde este punto hasta este punto un diámetro o una distancia de 17 en este caso. Tenemos el tipo de línea como también es la línea continua fina a mano alzada, que es el límite de vistas o cortes parciales, nos indican de dónde a dónde van. Más que todo las líneas nos permiten comunicarnos cuál es el objetivo o cuál es el detalle exacto de cada uno de los objetos que vamos a graficar. Tipos de líneas, también tenemos la línea de segmentos o la línea media, que esta es las líneas o las aristas ocultas. Quiere decir que mientras el observador está apuntando a la vista o a la cara C, no puede divisar lo que es la grada que se encuentra en la cara o en la vista D. Pero como sí existe esta grada, el detalle sería una línea en vista oculta, como lo podemos ver aquí. Vemos el contorno en línea continua y en línea oculta o entrecortada vemos lo que es el detalle de la grada a la altura que se encuentra más allá de lo que es el objeto, ¿no? Aquí está el observador, el objeto y aquí está la grada. Aquí se representa en líneas entrecortadas, ¿sí? Tenemos también la línea fina de segmentos cortos y largos alternados, que es eje de simetría, posiciones externas, y tenemos lo que es, en ejemplo, un objeto en donde tengamos una circunferencia o un centro del agujero. Estas son las líneas de simetría, ¿sí? Quiere decir que el agujero pasa a esta altura y con estas líneas de ejes y ocultas. Tenemos también la línea de segmentos cortos y largos, alternados, fina y gruesa en los extremos, que es para lo que es planos de cortos. Entonces, si es que en un objeto debemos o realizaremos un corte más adelante, vamos a utilizar este tipo de línea. Aquí está, fina y gruesa en los extremos. Tipos de líneas y su aplicación, también tenemos lo que es línea gruesa de segmentos cortos y largos alternados, que es la indicación de superficies que deben someterse a un tratamiento complementario. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto en donde tenemos aquí la indicación que debe someterse a un tratamiento de ¿qué? De cromado. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se hacen estas líneas. Se encuentran todos en el código dibujo técnico mecánico de la norma INEN, y ahora vamos a ver cómo se hacen o cómo se realizan estas vistas en AutoCAD. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tomemos el ejemplo de la figura del cuadro o del libro de dibujo técnico, en donde vamos a graficar lo que es la vista lateral. Aquí yo ya lo he graficado anteriormente, la vista lateral, en donde tenemos todo lo que es el detalle de la pared, un agujero y la circunferencia superior, que es un eje. ¿Okay? Para lo que dijimos que es una comunicación, el tipo de líneas, nosotros tenemos que primero comprender que a partir de una observación desde este punto, yo no puedo ver el detalle del agujero porque tengo la pared, pero detrás de esta pared existe un agujero oculto y yo tengo que comunicarlo.
Para eso utilizamos los diferentes tipos de líneas que se encuentran en la barra de propiedades. ¿Sí? Tenemos aquí el tipo de línea, line type, y ponemos lo que es otros. Normalmente vamos aquí a lo que es a cargar en load la barra de hidden o lo que es oculto. ¿Sí? Vamos hasta la H y buscamos aquí hide, del verbo to hide, ocultar, ponemos OK y tenemos aquí load del verbo de lo que es center, también center, de lo que es línea de centros, ejes, también le ponemos OK. Ok, estas barras yo ya las he sacado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cada una de las líneas tiene su propia escala. Nosotros aquí tenemos toda la información de cada una de las líneas que vamos a utilizar. Podemos nosotros cambiarles y decir que cada una va a tener una escala de 0.50, 0.25, dependiendo nuestro dibujo lo podemos cambiar. ¿Ok? La línea que vamos ahora a dibujar es que la línea oculta que va a pasar por los agujeros. Para esto podemos nosotros guiarnos y crear capas, como yo ya lo he creado aquí, una capa que sea la línea de eje y una capa que sea de las líneas ocultas. Entonces en líneas ocultas nosotros también le podemos aquí poner el tipo de línea, le podemos oculta, hidden, ok, esta es otra manera de hacer, ¿no? Y en línea de eje ponemos la de center, ok, ¿cierto? Y en la capa 0 por default va a venir lo que es la línea continua. ¿Ok? Podemos hacerlo por capas también. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero debemos ubicar la primera o la línea de eje, para de ahí tomar la consideración de que 8 es el diámetro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La distancia desde el filo inferior hasta el centro de la circunferencia es de 6,5. Entonces vamos a poner, podemos utilizar el comando offset, ponemos 6,5, nos pide la distancia, enter, de este objeto, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces aquí tengo la línea de ejes, 6,5. Ahora, de esta línea de 6,5 yo también podría crearle un offset, ¿no es cierto?, para las líneas ocultas que serían a 4 distancias, y todo es de diámetro 8, 4 es el radio, 4 enter, desde este objeto hacia arriba y desde este objeto hacia abajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como yo en esta pared tengo la vista oculta, la línea del centro que yo dibujé a 6,5 de distancia es mi línea de centro, de ejes. Entonces yo lo voy a poner como center y le voy a poner en qué capa, le voy a poner en la layer de línea de ejes, ¿no es cierto? Y ahora lo que es las líneas ocultas, ahí las líneas de centro se las pueden alargar porque no son de construcción sino son de detalle. Entonces las podemos ver ahí como digamos, no podemos revisar o ver el detalle. Ya les voy a enseñar cómo cambiar la escala, que es aquí. Netamente en Other ponemos aquí Global Factor, ponemos 0,25 y aquí bajemos la escala 0,25. ok, entonces ahora ya podemos ver que la línea de eje se ve en su detalle, ¿no? Línea, punto, y las líneas ocultas acá las voy a cambiar igual, no son continuas sino son ocultas, y quiero que estén en qué capa, en la capa de ocultas, ¿cierto? Nos falta una última línea de eje que es la de el eje superior, porque si nosotros lo dejáramos tal como lo vemos en la gráfica, no podríamos diferenciar si es que es un cuadrado o un círculo. Necesito una línea de ejes para decir por dónde está girando. Entonces ponemos una línea, sí, una línea de aquí hasta acá, ¿ok? Y esta línea la vamos a poner con línea de ejes, que es centro, y en la capa de línea de ejes, ¿no es cierto? Entonces ahora ya tenemos nuestro detalle de la vista lateral con todos los comunicación de lo que es las vistas ocultas. Quiere decir que en esta pared yo la veo desde la vista lateral como una pared, pero contiene vistas ocultas, que es un agujero que ocupa todo este espacio de diámetro 8,
y que es una circunferencia, no es un rectángulo, por eso tiene una línea de ejes, está girando alrededor de ese eje, al igual que en la parte superior. De lateral se ve como un rectángulo desde la vista lateral, pero si es que nosotros lo vemos desde la vista superior, tiene una línea de ejes porque está girando alrededor de esta línea. Como vemos, están por capas, y si es que yo no quisiera ver lo que es las líneas ocultas, podría apagar esa capa y me quedo solo con las líneas de ejes, y viceversa, puedo apagar las líneas de ejes y me quedo solo con las vistas ocultas. Esto es un pequeño tutorial de cómo se deberían poner las vistas ocultas de todo. Igual sería en la vista posterior, en cada una de las vistas en donde yo no pueda ver el detalle de un agujero, de un rectángulo, de una circunferencia, de algún objeto que esté atravesando otro objeto y yo no pueda verlo a primera vista, quiere decir que tengo que yo ponerlos en vistas ocultos con el detalle que tiene cada uno, si es línea continua o línea punto, línea gruesa, y todos los que hemos visto en este tutorial sobre tipos de líneas y lo que es sus aplicaciones y consideraciones. Muchas gracias.